Considerando que se trata de dos temas tan amplios y tan sin concreción, sin plasticidad en la realidad en que vivimos, tanto en el plano global como local, todavía una mirada más apresurada nos permite percibir que tanto los derechos humanos como la ética poseen su historicidad, su lugar, su tiempo y su espacio, donde sus sentidos y significados fueron y son construidos y reconstruidos por la acción y relación humana. Por eso, su lugar para nuestro análisis y reflexión y nuestra propia realidad, en la cual su universalidad aún es una ausencia casi universal. Lienemann nos dice, los derechos humanos, por definición, tienden a ser universales, aun cuando su característica más universal es su violación universal. Todos tenemos nuestra construcción humana, nuestra historia personal y social a partir de las diferentes culturas a las que pertenecemos. Aún así, encima de estas existen macrofenómenos resultantes del campo científico, económico y político, desarrollados a lo largo de las últimas décadas que reclaman una profundización en las orientaciones y en las normativas éticas universales. Rehén del mundo sistémico, del poder y del dinero, el desarrollo económico y tecnológico ha beneficiado solo a un pequeño número de personas sobre la faz de la Tierra, en detrimento de las condiciones mínimas de vida para la mayoría de los seres humanos y para el medio ambiente. Si por un lado las catástrofes naturales pueden ser evitadas o mitigadas mediante un planeamiento que tenga la vida como núcleo central, por otro lado, las tragedias resultantes de la ganancia, de la incompetencia social y de corrupciones estructurales y personales continúan cegando vidas e impidiendo dignidad y abundancia para la mayoría de la población mundial. Es significativa la visión de esta realidad planetaria ilustrada por Forrester. En su libro Horror Económico nos dice que son millones de personas, colocadas entre paréntesis, por tiempo indefinido, tal vez sin otro límite a no ser la muerte. Tienen derecho apenas a la miseria o a su amenaza más o menos próxima. La pérdida muchas veces de un techo, la pérdida de toda la consideración social y asimismo de toda la autoconsideración, al drama de las identidades precarias o anuladas, o al más vergonzoso de los sentimientos, la vergüenza. Este es el resultado de las políticas neoliberales llevadas a cabo por las potencias económicas del planeta, que crearon mecanismos internacionales de pillaje, ya ser como el Banco Mundial, Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, Fondo Monetario Internacional, entre otros, sobre los pueblos tercermundistas o países en desarrollo. Las características de esta nueva fase del capitalismo están centradas en la globalización de la economía, en el fin de las fronteras económicas, en el desmantelamiento del Estado y en la destrucción de los derechos sociales, tales como salud, educación, vivienda, transporte, comunicación, estabilidad de empleo, desvaloración y destrucción de las economías microrregionales. El filósofo Ernildo Stein se refiere a esta realidad como un cuadro de horrores de nuestro mundo globalizado. Se trata, según este filósofo, de macrofenómenos macabros de orden material y que nos chocan diariamente a través de los medios. Nos hablan sobre la muerte de millones de seres humanos por el hambre, principalmente en el tercer mundo, la violencia de las guerras regionales, étnicas, tribales y económicas con centenas de millares de muertos, las dolencias endémicas, epidémicas y estacionales entre los pueblos más pobres, la violencia urbana produciendo terror y miedo en todos, las catástrofes climáticas de la civilización en el tránsito, la explotación por el trabajo esclavo de adultos y crianzas, la prostitución de menores usados como objetos en el turismo, la desesperación de los excluidos del proceso social, la persecución y la extinción de las minorías de todos los tipos,
la exclusión de la salud y la privación de la palabra de la mayoría de las personas pobres y explotadas. La desconsideración de los ancianos, de los jubilados, de los enfermos, de los desempleados y de las mujeres llenas de hijos. La mortalidad infantil, el desperdicio, el almacenamiento de alimentos con fines especulativos, la destrucción de los recursos naturales del planeta, la manipulación de las esperanzas y de los sueños de la juventud. El ser humano viene olvidando peligrosamente que todo lo que existe en el presente, lo concreto y lo teórico, lo objetivo y lo subjetivo, es consecuencia de algo que lo antecedió, que ya fue. Todas las transformaciones de la naturaleza son consecuencias del trabajo humano. Al mismo tiempo, el ser humano es también el resultado de transformaciones teóricas, de sistematizaciones, de cuestiones de fe, de religión, de arte, de conocimiento y de saberes múltiples. En fin, todo lo que somos, lo somos gracias a aquellos que nos antecedieron en toda la lucha, en las experiencias, relacionamientos, alegrías, conquistas, frustraciones, lloros y sufrimientos. Saberes construidos y reconstruidos. Nuestra identidad como seres humanos se constituye a partir de ese pasado que continúa siendo, esto es, existiendo en nosotros. Entretanto, esta realidad se encuentra en el límite. La ciencia transformó extraordinariamente el espacio y avanzó de tal forma en el conocimiento, en la capacidad productiva, en el campo de la manipulación de la vida, llevándonos, en ese caso, a una verdadera encrucijada biotecnológica en lo tocante a la vida humana. Según Brackemeyer, nos dice que las conquistas biológicas se suceden con tamaña rapidez que lo válido hoy puede estar obsoleto mañana. Esto trata de las técnicas de reproducción, de los diagnósticos prenatales, del trasplante de órganos, de la eutanasia, de la manipulación genética, del clonaje animal y humano. Toda esta realidad suscita demandas éticas. Entonces ahí es donde nos preguntamos, ¿hacia dónde va el mundo? ¿Cuál es el destino de la humanidad? De otra forma, Christopher Buarque, en una brillante conferencia sobre educación y utopía para el siglo XXI, introdujo su reflexión describiendo 6 grandes sustos por los que pasó la humanidad al final del siglo XX. El primer susto fue la necesidad del ser humano de decir quién es. Ese ente imaginario que sería el ser humano enfrenta su capacidad tecnológica para modificar así el mundo. Encara la capacidad de hacer un mundo totalmente diferente en 100 años, como por ejemplo la invención del avión. Se trata de un susto positivo. El segundo susto, que también es positivo, fue la integración mundial, los medios de comunicación como la radio y la televisión, el computador, la internet, la multimedia, etc. Ya el tercer susto lo vio altamente negativo. Fue el innegable fracaso de la utopía. A comienzos del siglo XX, todos imaginaban el año 2000 como una gran utopía. Nadie imaginó que en aquellas épocas, que hoy más del 70% de la población mundial estaría fuera, al margen de la sociedad de consumo. En el mismo momento en que el hombre dominó la técnica, fue incapaz de resolver los problemas del mundo, que en todo son problemas resolubles. En realidad nos condujo al cuarto susto, que es la desintegración del ser humano. Hubo una ruptura del ser humano. Hasta el siglo XIX, un hijo de esclavo y un hijo de un rey tenían la misma probabilidad de expectativa de vida. Hoy quien nace en ciertas clases sociales tienen más chances de quien nace en otras clases sociales. Los incluidos tienen acceso a atención médica inmediata, a trasplantes de órgano, a cirugías altamente sofisticadas.
Los excluidos, la gran mayoría del planeta no posee acceso a la salud más básica necesaria. El quinto susto nos confrontó con el límite ecológico, consecuencia de la superproducción. El planeta está siendo llevado al agotamiento y es un planeta que tiene dueños. Son los dueños de los fondos de pensión que quiebran a los países, como bien se sabe, que mueven su dinero hacia un lado u otro, que son los dueños de la información, del tráfico de informaciones, que son y fueron agraciados con las empresas públicas, empresas de telefonía, distribución de la energía, red bancaria de los estados. Personas que no tienen más nacionalidad. Se trata de una élite conservadora que no quiere y no precisa conversar con nadie. Y eso se produce internamente, sobre todo a través de la privatización de la enseñanza y, consecuentemente, de la investigación. El sexto susto, del cual nos habla Buarque, que es positivo y esperanzador, fue el redescubrimiento de la ética, de la necesidad de la ética. En los inicios del siglo XX había un encandilamiento de las ciencias, con la certeza de poder construir un mundo perfecto. La ética había sido dispensada. Por eso, la situación en la cual los seres humanos y su entorno ambiental se encuentran se constituyó en campo prioritario para la reflexión y cuestionamientos éticos. Se trata de una realidad que reclama una postura. El ser humano necesita urgentemente de criterios para su acción en el mundo, que cada vez más profundiza lo desconocido. Entonces, ¿es posible pensar una ciencia neutra con relación a la ética? O una pregunta más incisiva aún, ¿se puede pensar en autonomía de la ciencia con relación a la ética? Reconociendo, no obstante, que el asunto es polémico, yo respondería derechamente a la segunda pregunta, quedando de ese modo respondida también a la primera. No es posible una ciencia autónoma. O ella es una ciencia comprometida con la vida, en todas sus formas y dimensiones. Entonces no se justifica como ciencia. El progreso científico, fruto de los magníficos descubrimientos y creaciones del intelecto humano, en sí mismo está destinado a mejorar las condiciones de vida de los seres humanos, individualmente y de la humanidad en su conjunto. Pero eso no acontece automáticamente. Los avances de la ciencia levantan numerosas y graves interrogantes éticas. Como tales interrogantes serán respondidas en el nivel de la reflexión teórica y en el nivel de la acción. Es una pregunta cuya respuesta no puede ser dada por la propia ciencia. Hoy, comenzamos a darnos cuenta de que para conducir la humanidad es preciso tener nuevamente una ética. No una ética procedimental de grupos, sino una ética de las prioridades. Recientemente tuvimos, como consecuencia de un gobierno democrático y comprometido con la justicia, toda una ola de denuncias sobre corrupción en el Congreso. Importa recordar que la corrupción no aumentó, sino que comenzó a aparecer, a ser develada. Todo eso nos señala la urgencia de reconstruir los sueños de una humanidad ética, una ética que se diferencie de la moral, sin pretender introducir y definir conceptos. Se hace, sin embargo, necesaria una visión mínima sobre lo que es la ética y su diferenciación de la moral, que pueda servirnos de un punto de partida. En esta investigación elegimos como concepto básico para la ética el que fue propuesto por Herbert de Souza. En el hemisferio sur, donde residen 2/3 de la población mundial, el problema mayor para que los derechos humanos se hagan efectivos es la brutal exclusión social, fruto del modelo económico que concentra los ingresos y el poder, y que tienen como centro de la vida el mercado absoluto. Esa desigualdad social que permite, por ejemplo, que el 20%
más rico de la población de Brasil tenga un ingreso 32 veces mayor que el 20% más pobre. En Francia, el 20% más rico percibe el 6,5 veces más que el ingreso del 20% más pobre. Es uno de los principales obstáculos para que la noción de los derechos humanos se haga efectiva en la vida cotidiana de nuestro pueblo. Los derechos humanos son los derechos fundamentales de todas las personas, sean ellos mujeres, negros, homosexuales, indios, ancianos, minusválidos, poblaciones fronterizas, extranjeros, inmigrantes, refugiados, portadores de SIDA, niños y adolescentes, policías, presos, desposeídos y también los que tienen acceso a la riqueza. Todos, en cuanto a personas, deben ser respetados y su integridad física protegida y asegurada. Los derechos humanos se refieren a un sinnúmero de campos de la actividad humana. El derecho de ir y venir sin ser molestado, el derecho de ser tratado por los agentes del Estado con respeto y dignidad, aunque se haya cometido una infracción, el derecho de ser acusado dentro de un proceso legal y legítimo, donde las pruebas sean obtenidas dentro de la buena técnica y el buen derecho, sin ser sujeto a torturas y malos tratos, el derecho a exigir el cumplimiento de la ley y, además de tener acceso a un proceso judicial y a un ministerio público que, conscientes de su importancia para un Estado democrático, no descansan mientras que graves violaciones de los derechos humanos están impunes y sus responsables libres y sin castigo, como si estuviesen por encima de las normas legales, el derecho de conducir su vehículo dentro de la velocidad permitida y con respeto a las señales del tránsito, y las aceras peatonales para no matar a un ser humano o causarle un accidente. El derecho de ser, pensar, creer, de manifestarse o de amar sin tornarse objeto de humillación, discriminación o persecución son aquellos derechos que garantizan una existencia digna a cualquier persona. El menor grado de conocimientos de estos derechos están justamente entre aquellos que menos derechos poseen, o sea, la gran parcela de los excluidos del mercado y de las posibilidades de educación, salud, cultura, vivienda, trabajo. Y mientras, la Declaración Universal nos recuerda que todos los hombres y las mujeres nacen libres e iguales en dignidad y derechos, están dotados de razón y conciencia y deban proceder unos para con los otros con espíritu de fraternidad. Históricamente, los derechos humanos han recibido diferentes clasificaciones. Para nuestra discusión, acompañamos la clasificación propuesta por Bedding. Nos habla sobre los derechos civiles o derechos de primera generación. Nos habla sobre los derechos políticos o derechos de segunda generación. Nos habla de los derechos económicos sociales o derechos de tercera generación. También sobre los derechos de solidaridad o derechos de cuarta generación. Los derechos de primera generación son aquellos que buscan la defensa general de la libertad de la persona humana, aquí brevemente nombrados como libertades físicas, de expresión de conciencia o de propiedad privada, los derechos de la persona acusada y la garantía de los derechos. Actualmente, los derechos políticos son aquellos que persiguen asegurar el derecho al sufragio universal, el derecho de constituir partidos políticos y el derecho de plebiscito, de referendo y de iniciativa popular. Esta segunda generación de derechos se constituyeron a lo largo del siglo XIX. Sus mecanismos, especialmente el de iniciativa popular, son instrumentos fundamentales para una expansión y profundización de la democracia por su perspectiva de la participación política de los ciudadanos. Los derechos económicos y sociales son los derechos relativos al trabajo, a una remuneración justa, a una jornada de trabajo no superior a las 8 horas, al descanso semanal, a vacaciones remuneradas, a igualdad de remuneración para trabajos iguales, a la libertad sindical, a la huelga de seguridad social, a la educación, a vivienda. Este conjunto de derechos se desarrollaron a partir de la Revolución Rusa, de la Constitución Mexicana de 1917 y de la Constitución de Weimar. Los derechos de cuarta generación son aquellas derivadas de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948
Esos derechos incluyen el derecho al medio ambiente sano, la paz y la autodeterminación de los pueblos. Los derechos humanos son, por lo tanto, universalidades necesarias. Esto es responsabilidades universales para con la crisis ecológica, las prácticas económicas excluyentes, el desempleo, el hambre, la miseria, la falta de ciudadanía. Es en este contexto que la realidad mencionada en los parágrafos anteriores reclama otras posiciones en función de la vida de los pueblos. Significa restituir la ética para que más allá de los derechos civiles y políticos sea el fundamento económico, social y cultural para realizar una relectura crítica de los derechos del ser humano, para que estos derechos pasen del ideal hacia lo real, para que se interprete el cotidiano de todas las personas, pero primero y fundamentalmente de que ellos más desprovistos de sus derechos. Esto significa reclamar los derechos humanos en el contexto de los derechos económicos, sociales y culturales. Es inadmisible que continúen siendo descuidados en nuestra parte del mundo, como lo han sido en las últimas décadas. Los derechos económicos, sociales y culturales, la desatención con estos últimos es el triste reflejo de sociedades marcadas por escandalosas injusticias y disparidades sociales. No puede haber Estado de Derecho en medio de políticas públicas que generan la humillación del desempleo y el empobrecimiento de segmentos de cada vez más vastos de la población, acarreando la denegación de la totalidad de los derechos humanos en tantos países. No tiene sentido llevar hasta la última consecuencia el principio de no discriminación en relación a los derechos civiles y políticos y tolerar al mismo tiempo la discriminación ilustrada por la pobreza crónica como inevitable en relación a los derechos económicos y sociales. Los Estados son responsables por la observancia de la totalidad de los derechos humanos, incluso los económicos y sociales. No es posible disociar lo económico de lo social, de lo político y de lo cultural. La efectiva implantación de esos derechos demandan profundos cambios en la estructura de la sociedad. Vivimos una sociedad mundial, regional y local, marcada por el absoluto dominio del mercado sobre la vida de los seres humanos. Por consiguiente, una sociedad que da plenas libertades a las mercaderías, a las cosas, pero que clausura en los límites de lo económico y de lo social a los seres humanos. Una sociedad que Dussel llama sociedad cerrada. La sociedad clausurada es aquella que sus miembros se comportan entre ellos indiferentes al resto de los humanos, siempre preparados para atacar o para defenderse, constreñidos así a una actitud de combate. Contra esa sociedad, Dussel propone una sociedad abierta. La sociedad abierta es aquel que abraza un principio que abarca toda la humanidad. Una verdadera ciudadanía ideal máximo de los derechos humanos exige el ejercicio de los derechos y deberes. Esto significa que cada individuo debe fomentar la búsqueda y la construcción colectiva de los derechos. El ejercicio de la responsabilidad con la colectividad, el cumplimiento de reglas y de normas de convivencia, producción, gestión y consumo establecido por la colectividad. La búsqueda efectiva de participación en lo político para controlar sus gobiernos elegidos dentro de principios democráticos. Una democracia con el deber no solamente de funcionar, sino de operar conforme su concepto, demanda personas emancipadas. Una democracia efectiva solo puede ser imaginada en cuanto a una sociedad de quien es emancipado. Una democracia quien defiende ideas contrarias a la emancipación y por lo tanto contrarias a la decisión consciente e independiente de cada persona en particular. Es un antidemócrata, lo mismo que si las ideas que corresponden a sus designios son difundidas en el plano formal de la democracia.
La vivencia de la democracia exige una creciente organización de la sociedad civil para posibilitar y profundizar la participación de todas las personas. La democracia va más allá de la democracia representativa que ha mantenido en el poder de las élites dominantes. La historia de la democracia brasileña, pauta en la democracia representativa, ha permitido el control del Estado sobre la población, cuando la verdadera democracia es la democracia directa en el cual el Estado está bajo el control de la población. El ejercicio más efectivo de este proceso democrático ha sido el presupuesto participativo que viene siendo practicado en varias ciudades y estados. Se trata de decisiones políticas para la aplicación de recursos y distribución del ingreso, conforme a las necesidades de las comunidades organizadas por medio de consejos populares. Desde el punto de vista cultural, Boaventura de Sousa Santos propone un proyecto educativo emancipatorio que coloque el conflicto cultural en el centro del currículo, o sea, definir la naturaleza del conflicto cultural e inventar dispositivos que faciliten la comunicación. Es crear un espacio intercultural para el diálogo de las culturas. Un proyecto emancipatorio precisa enfrentar el conflicto del imperialismo cultural, multiculturalismo, crear espacios pedagógicos para el multiculturalismo, desarrollando imágenes desestabilizadoras de los conflictos culturales que siempre fueron sofocadas y encubiertas en las culturas dominadas, para hacer así efectivo un modelo alternativo de relaciones interculturales. Eso significa construir una hermenéutica diatópica que parta de la idea de que todas las culturas son incompletas, maximizando la idea de la incompletud recíproca mediante un diálogo con un pie en una cultura y el otro pie en otra cultura. Se hace posible un ejercicio de reciprocidad entre la cultura mediante un proceso argumentativo comprensible a las culturas en diálogo. Por ejemplo, sobre la cuestión de género en los derechos humanos, en la cultura occidental y en la cultura hindú. El conocimiento de los derechos humanos y su aplicabilidad requiere transformarse en una filosofía de vida, un paradigma ético fundamental de la ciudadanía para combatir los barbarie en que está sumergido nuestro país, donde matanzas, exterminios, asesinatos, secuestros, crímenes organizados, corrupción, tráfico de drogas y de informaciones, muertes de tránsito, analfabetismo, desempleo, trabajo infantil, exclusión, parece cosas normales en una sociedad que se pretende democrática. Zenaide nos recuerda que esta gigantesca tarea requiere la confluencia de esfuerzos y saberes interdisciplinares. Si comprendemos que los derechos humanos, para ser reconocidos, ejercidos, conquistados y defendidos, demandan información, conocimiento, ética, cultura, actitudes, legislación, prácticas y luchas sociales, entenderemos entonces cómo su comprensión requiere una lectura interdisciplinar y comprensiva del tema. En este enfoque, cada rama de la ciencia contribuye con la comprensión de una dimensión del concepto, de modo que articuladas posibilitan una lectura dinámica, la comprensión de las diferentes dimensiones sobre el tema, así como la percepción de la contribución de cada rama del conocimiento en una relación de complementariedad e interacción. Es lo que llamamos el abordaje interdisciplinar del concepto de derechos humanos. Es en este sentido que conferencias regionales y municipales pueden y deben desencadenar amplias acciones educativas, tanto gubernamentales como de organizaciones de la sociedad civil, para la construcción de una sociedad con menos violencia, más participativa y democrática.